Vamos nosotros a orar por el mensaje de hoy. Vamos a ver la segunda parte del mensaje que empezamos hace 8 días. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida por todos. O la gentileza es para todos. Oremos que Dios nos dé entendimiento para entender hoy esta palabra, y oremos también para que Dios nos dé el poder del Espíritu Santo para ser gentiles, amables, corteses, comprensivos, perdonadores, misericordiosos. Todo eso y más, de todo eso y más, se compone la gentileza. Así que tengamos una palabra de oración. Nuestro Padre, te damos gracias por el privilegio, te damos gracias por la bendición de conocerte, de tener tu palabra, que efectivamente es lámpara a nuestros pies. Ahí encontramos tu consejo, tu dirección. Señor, te suplicamos que esta mañana ilumines con tu Espíritu Santo nuestra mente y nuestro corazón. Danos entendimiento, danos el querer, desarrolla, despierta en nosotros el deseo, el querer de ser gentiles, amables, corteses, perdonadores, todo lo que compone la gentileza, y danos también la capacidad de ponerla en práctica, aunque sea difícil muchas veces, por Cristo Jesús. Y traemos delante de ti a las personas que están en convalecencia de cirugías, la hermana Cristina Alfaro, a la hermana, su hija Erika. Gracias porque salieron bien de las cirugías. A la hermana Alicia Mesa, que está enferma. Oramos por la hermana Magali Cepeda, por la hermana Graciela Barrios. Señor, suplicamos que restaures la salud. Por Aurea Guerrero, restaura la salud. Sigue perfeccionando tu sanidad en Israel, Valencia. Oramos, Padre, por todos los enfermos. Oramos por el hermano Luis Valencia también. Señor, acompáñalos, fortalécelos, y que su fe no falte. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Sí? Amén. Vuestra gentileza, Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida por todos, dice la Biblia. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos hace 8 días rápido y entramos con el tema de hoy. Vimos una de las cosas que aprendimos o que recordamos y que ojalá hayamos afirmado en nuestro corazón y en nuestra vida es que la Biblia
en la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. No hay palabras idealistas. No hay palabras idealistas. Un ideal es un espejismo. En la Biblia no hay palabras idealistas. Y algunos creen que este es un tema, ser amables, ser corteses, gentileza, vuestra gentileza. Algunos piensan que es un idealismo, que eso no existe. Porque si nos agarran, como dicen, en mi mal momento, dicen algunos, ¿verdad? Otra cosa, vimos hace 8 días también que no solo no hay palabras idealistas en la Biblia, tampoco hay palabras utópicas. Utópicas. O sea, algo que es imposible. Por eso nosotros creemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Y por eso nosotros decimos en confesión, esta es mi Biblia, esta es mi Biblia. Creo lo que dice que soy. Creo lo que dice que puedo hacer. Amén. Tengo lo que dice que tengo. Mire, hoy están entrando muchas ideologías. Y entre ellas, algunos creen que hay palabras idealistas y hay palabras utópicas en la Biblia. No las hay. Ore al Señor, pídale al Espíritu Santo que le dé esa convicción en aquello que es difícil para usted, humanamente hablando. Empiece a practicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Levante la mano si está de acuerdo. No hay palabras utópicas, no hay palabras idealistas en la Biblia. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿Puede decir amén? ¿Está de acuerdo? Hermano, es palabra de Dios. Y Dios es todopoderoso. Fue la primera cosa que vimos hace 8 días. Segunda cosa que vimos como repaso hace 8 días es que la gentileza se compone de varias cosas. Amor, dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Amor, perdón, amabilidad, cortesía, misericordia. Todo eso. Vimos también que Mateo 25, que cuando Dios va a reunir a las naciones y dice que va a separar, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Va a poner a las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Y entonces dice el relato del Señor que le van a decir: Señor, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, Señor, yo cuando te vi con hambre. Tuve sed, me diste de beber.
Y el Señor va a decir, ¿cuándo te di de beber? Necesitaste ropa, un suéter, una camisa, una blusa, un pantalón. Me lo diste, me cubriste, Señor, yo no te vi nunca así. Y usted conoce el pasaje y conoce el resto. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Lo recuerda? Creo que sí, espero que sí. Pero vemos entonces que Dios no nos va a juzgar. ¿Cuántas veces vino a la iglesia? ¿Cuántas veces leyó la Biblia? Dios no nos va a juzgar por eso. ¿Qué doctrina tiene? ¿Toma o no toma café? ¿Come o no come marranito? Dios no nos va a juzgar por eso. Dios nos va a juzgar el interés que mostremos a la otra persona. El que la perdonemos. Que perdonemos aún lo imperdonable, Michelle. Porque Cristo nos perdonó así. Amor, o sea, gentileza. Por eso nos va a juzgar el Señor. Entonces vea qué interesante. Por eso es importante que crezcamos y que vivamos todos los días siendo gentil, primero allá en su casa, allá con la familia, amables, corteses, educados, con buenos modales, misericordiosos, no juzgar, comprender. Luego, su círculo de trabajo, sus vecinos, la gentileza. Muy bien, entonces, después de ese recordatorio breve, y alguien me decía, en la semana, pastor, podemos ser gentiles con una persona que es difícil. ¿Conoce usted alguna persona difícil en su carácter? ¿Conoce usted alguna persona difícil que no la complace con nada? ¿Cuántos conocen alguna persona difícil? Híjole, pensé que solo yo, muchos, ¿eh? Gracias, puede bajar su mano. Pues fíjese que con las personas difíciles también tenemos que ser gentiles. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo hacerle? Por razones de tiempo, no voy a ahondar mucho, pero hay pasos, y el primer paso es, que fue lo que hizo Jesús. El primer paso es ver a la gente, ver a esas personas o a esa persona, no como un problema. Ver a esas personas no como un problema, sino verlas con una necesidad. Vea qué diferente. Si usted ve a la persona como problema, pero si la ve que tiene una necesidad y que usted puede ayudarla, y es diferente, ¿verdad? Y es diferente. Eso hizo Jesús. Miren, los fariseos fueron problemáticos para Jesús. Le hicieron la vida difícil. Ponían trampas, le hacían preguntas para... Jesús vio a las personas no como problema, sino con necesidades. Dice Proverbios que al sabio la inteligencia lo hace ser paciente.
Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente y perdona a los que le han hecho daño. Por eso es importante llenarnos de la sabiduría de Dios. Y por eso dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces la gentileza es algo a lo que yo, usted, todos estamos llamados a hacer, a tener. Y vamos a ver hoy esta segunda parte. Y por eso la gentileza es una disciplina espiritual. Como la oración es disciplina, la lectura bíblica es disciplina, asistir al templo es disciplina, la gentileza es una disciplina espiritual que tiene varios amigos, varios compañeros, varias características. La paciencia, ser compasivos, ser misericordiosos. Y nosotros debemos practicar la gentileza. Y les decía hace 8 días que debemos de ser como el ibuprofeno. Sí, esa medicina, esa pastillita o esa cápsula que le dan para muchas cosas. El ibuprofeno desinflama. Se lo dan para el dolor. Dice al mire, regáleme un minutito, dígame para qué tanto sirve el ibuprofeno. Va a ver que sirve para mucho. Así que tenemos que ser gente similar al ibuprofeno, antiinflamatorio, compasiva, misericordiosa, paciente. Y tiene que ser conocido, dice, la gentileza por todos. Entonces, como iglesia, como cristianos, como creyentes, debemos enfocarnos en entender a la persona, no juzgarla, no condenarla, no criticarla, sí ayudarla, sí amarla, sí sanarla, sí restaurarla. ¿Me doy a entender? Miren qué lindo que así fuera la iglesia. Y este año, en enero, dijimos va a ser el año del crecimiento y ojalá algo hayamos crecido al final del año. Entonces, vamos a ver Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Quién fue Saulo de Tarso? Maltratador. Maltrataba a la iglesia cristiana. Maltrataba a los cristianos. Perseguía a los creyentes. Los perseguía. Los torturaba. Los maltrataba. Los carcelaba. Los obligaba a que renunciaran de Jesucristo, de Jesús el Salvador, que renunciaran de su fe. Y ese no era problema para Saulo, él así era. No fue problema para Saulo. Usted conoce la historia de Saulo, ¿verdad? Si no, pues ahí está en la Biblia. El problema era para Ananías. El problema fue para Ananías. Hechos. Vamos a ir a Hechos, ahí donde leímos. El
problema fue para Ananías. Y Dios le pide a Ananías. Ananías era un cristiano, creyente en Jesucristo, un discípulo de Jesús. Y Dios le dice a Ananías, vas a ir a la casa donde está Saulo, al pueblo donde está Saulo, la calle se llama a la derecha, vas a orar por él. Oiga, ese fue un problema para Ananías. ¿Cómo poder tratar gentilmente? ¿Cómo tratar gentilmente al que está persiguiendo a mis hermanos? Al que está encarcelando a mis hermanos en la fe. ¿Cómo tratar gentilmente al que está torturando a mis hermanos? Etcétera. Para que usted piense. Otra pregunta. ¿Cómo puedo tratar con gentileza al que está en contra de mi Salvador? Yo creo que Ananías se hizo todas esas preguntas, Señor. Por eso yo les preguntaba, ¿podemos ser gentiles con una persona problemática, con un jefe problemático, con una jefa problemática? Hay gente que dice, yo mejor renuncio. No se puede. Y muchos han renunciado, Vean qué problema, en qué predicamento se encuentra Ananías. Ahora, hermanos, todos somos Ananías. Es decir, todos tenemos, hay personas problemáticas, hay personas difíciles, a veces en la misma familia, a veces en la misma iglesia. Pero el Señor dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. Ese es el reto. Y tenemos que crecer y llegar a vivir con gentileza. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás. Dios le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive, capital de Siria en ese entonces. Señor, pero esa gente mala. ¿Cómo me pides que yo vaya a Nínive? No, Señor. Y por eso Jonás, en lugar de ir a Nínive, se va a otro lado. Y muchas veces, con mucha frecuencia, Dios nos envía a alguien que nos molesta. Dios nos envía con alguien que nos saca de quicio, que tiene la capacidad de sacarnos de nuestras casillas, dice el dicho. Pero Dios, oiga bien lo que le voy a decir, Dios, si usted lo busca en la Biblia, Dios nos llama a amar a los Saulos, amar a los ninivitas, y Dios nos está llamando para que vayamos
y para que les demos un mensaje de compasión a los Saulos y a los ninivitas. Y no solo eso, Dios nos está llamando a ser sus amigos. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a sacar la vuelta? Difícil. No es fácil. Un expresidente de Estados Unidos decía que la mejor manera de ganar a un enemigo es haciéndose su amigo. Entonces, los Saulos son las personas que me molestan, me sacan de quicio, me ofenden, me hieren, me lastiman. Pero Dios me llama a amarlas. Hechos 9, vamos a ir a Hechos 9 y ver algunas cositas en el pasaje que leímos. Hechos 9, y vea usted en el versículo 17 de Hechos 9. En casa puede leer todo el pasaje. Mire el versículo 17. Ananías, con miedo, con temor, con muchas interrogantes, pero dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Entró en la casa donde estaba Saulo. Mire, no se quedó en la puerta, pudo haber dicho, por si las dudas, no entro. Aquí me quedo en la puerta. Entró. ¿Qué más? Puso las manos sobre Saulo, sobre los hombros, sobre la cabeza de Saulo. Puso sus manos. Y mire cómo le trata. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Oiga, yo no sé si yo hubiera hecho algo parecido a lo que hizo Ananías con un personaje como Saulo. Y usted trate de visualizarlo, pasaje, trate de ponerse en los zapatos, en la situación de Ananías. Mire, eso de poner las manos, muchos no lo entienden. Y el otro día hubo un acto precioso, bonito, y alguien me dijo después, ¿y para qué nos pide que levantemos la mano? Por eso es muy importante poner atención. Yo trato de ser claro, objetivo, para que usted aprenda y entienda por qué. Mire, el poner las manos sobre alguien significa, le estoy dando cobertura. Le estoy dando cobertura. Le estoy dando cuidado. Le estoy dando apoyo. Le estoy sosteniendo. Todo eso significa. Eso hizo Ananías con Saulo. Al poner las manos, te doy mi cobertura, te doy mi apoyo, te voy a sostener, te voy a cuidar. Y le dice, hermano Saulo, hermano Saulo.
¿Cómo veía la iglesia primitiva a Saulo? No hay nadie aquí hoy. Michelle, ¿cómo veía la iglesia primitiva a Saulo? Alberto, ¿cómo veía la iglesia primitiva a Saulo? ¿Cómo veía la iglesia primitiva a Saulo? No que sentía, ¿cómo lo veía? ¿Era asesino o no era asesino, Saulo? La iglesia primitiva miraba a Saulo como asesino. Pero el discípulo de Cristo, Ananías, la iglesia primitiva miraba a Saulo, ¿qué más? Perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, perseguidor de los cristianos. No que sentía. Sí, es correcto, pero la pregunta es, ojo, no que siente. ¿Cómo lo miraba? Ese es un asesino. Ese persigue a los cristianos. Ese no quiere a los cristianos. ¿Qué sentían los cristianos? Si yo te hice esa pregunta, sí, ahora sí, miedo, temor, ¿verdad? Y sin embargo, vean, como Ananías llega con gentileza con Saulo. Bueno, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Por eso yo les decía, y algo que aprendimos hace 8 días, es que la gentileza es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, la gentileza, la amabilidad, el perdonar. Algo sobrenatural, una obra de Dios. Y entonces lo ve como hermano en la fe. Por eso la gentileza, ¿verdad?, es una disciplina espiritual. Y lo que revela como que somos cristianos es cuando perdonamos, cuando mostramos gentileza, misericordia. ¿Cómo podemos ser nosotros más gentiles? Bueno, está el ejemplo de Ananías. Ejemplo de Ananías. ¿Tiene miedo? Como decía el hermano Michel, sí. ¿Tiene resentimiento? Sí. Pero ¿qué controló Ananías? ¿Qué controló Ananías? ¿Su miedo? ¿Su resentimiento? ¿Su coraje? ¿Por qué se dejó controlar Ananías? ¿Por su miedo? ¿Por su resentimiento? ¿Por su coraje? ¿Por su deseo de cobrárselas por su propia mano? ¿Le controlaron sus prejuicios? ¿O lo controló el Espíritu Santo? La voluntad de Dios. ¿Qué lo controló? ¿Qué controló? ¿Me doy a entender? Muchas veces nos controlan nuestros prejuicios. Muchas veces nos controlan nuestros sentimientos. Muchas veces nos controlan nuestras emociones, ¿verdad? Muchas veces nos controlan. Tiene que controlarnos la palabra de Dios. Ananías ve, Señor, ¿no será una trampa? ¿Y si me ponen una emboscada? ¿Ya se te olvidó quién es Saulo?
Oiga, ese hombre luchó, yo creo, sudó frío, sudó caliente. Ese hombre Ananías ha de haber sufrido. Pero va. El día que nosotros, el día que la iglesia de hoy, el día que las familias de hoy obedezcan a Dios, mire, el mundo va a empezar a ser otro. Y hoy la iglesia ya no la ve la gente como relevante. ¿Por qué? Somos iguales. Somos iguales, dicen. Entonces, Ananías es un ejemplo para nosotros porque la gentileza no es fácil. Perdonar, tener misericordia, confiar, otra vez, no es fácil. Por eso es una disciplina. Y Ananías, quiero que piense en esto también. Ananías, en contra, óigame bien, ponga atención. Ananías en contra de toda lógica. ¿Qué le decía la lógica a Ananías, hermana Rebe? ¿Qué le decía el sentido común, el más común de los sentidos? ¿Qué le decía? Exacto, no vayas, puede ser una trampa, es peligroso, es un asesino de los cristianos, es el perseguidor. ¿No has oído lo que pasó en tal congregación? No has... La lógica le decía no. ¿A quién va a obedecer usted? Y yo también. ¿A su lógica? ¿O a Dios? A la palabra de Dios. ¿A quién va a obedecer? Nos da miedo comprometernos, ¿verdad? Nos da miedo porque enlazado serás con las palabras de tu boca. Mire, Ananías, en contra de toda lógica, Ananías obedeció a Dios. Ananías obedeció al Espíritu Santo y no de mala gana, no de mala gana como Jonás. Fue amable y fue misericordioso. Eso lo vemos en el acto que ya les expliqué de poner las manos. Significa cobertura. En el acto de poner las manos, te protejo. Todo eso. Te doy mi cuidado, mi apoyo. Te voy a sostener. Todo eso significa cuando ponemos las manos, ¿verdad? Entonces, en contra de toda lógica, obedece, porque hay que obedecer a Dios primero. Entonces, formas prácticas, voy a darle algunas 4, 5 formas prácticas que podemos hacer para ser gentiles. Número 1, ya lo saben, ore por las personas que le irritan. Ore por la oración. Una persona que le irrita es una persona que saca de quicio, es una persona que es difícil de tratar. Ore por ella o por él. Ore al Señor. Ore. Número 2, ame. Señor, dice, ama a tu enemigo. Ámelos. Número 3, escúchelos. Número 4, dele, ore y pídale a Dios y dele el Espíritu Santo. No sé si se fijó. ¿Qué le dio Ananías a Saulo?
Le dije Hechos 9. Ahí está. ¿Qué le dio? No lo vio. Hechos 9:17. Mire lo que dice al final. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas primero la vista. Y segundo, ¿qué? ¿Usted se atrevería a decirle, recibe el Espíritu Santo a un hombre como Saulo? Mire, no fue después de un proceso, 1 año, 5 años, no sé. Le dio el Espíritu Santo. Haga lo mismo usted, haga lo mismo. Y número 5, le habló sobre la misión de parte de Dios. Y acuérdese, al sabio la inteligencia le hace ser paciente y perdona a los que le han hecho daño. Y mire, número dos. La gentileza también tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Esa es una ley inexorable, una ley que no falla. Lo que sembramos, cosechamos. Si usted siembra un limoncito, ¿qué va a cosechar? Limones. ¿O no? Limones. Si usted siembra una palma de coco, ¿qué va a cosechar? Cocos. Si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Si siembra misericordia, ¿qué va a cosechar? Si siembra perdón, ¿qué va a cosechar? Es una ley inexorable, hermanos y hermanas. Gálatas, dice la palabra de Dios en Gálatas, no se engañen. La versión 60. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy dice, no se hagan tontos. Todo lo que la gente siembre, eso va a cosechar. Gálatas 6:7. Y si usted lee Gálatas 6:7 en diferentes versiones, mire, hay versiones duras, me gustan. Entonces, si yo desanimo a los demás, ¿qué voy a cosechar? Me van a desanimar a mí. Hermanos, anime para que lo animen un día. Si yo condeno, van a hacer lo mismo. Si yo juzgo, van a hacer lo mismo conmigo. Pero si perdono, si soy alguien que da gracia, recibiré gracia, porque lo que se siembra se cosecha. 3. La gentileza, ya vimos, tiene que ver con la obediencia a Dios, no con lo que usted siente. Tiene que ver con la obediencia a Dios. Yo me imagino que Ananías ha de haber dicho, Señor, ¿es verdad? ¿Ese asesino quieres que yo vaya? Señor, ¿está seguro? Tiene que ver con la obediencia. Y si usted quiere obedecer a Dios, tiene que obedecer aún en aquellas cosas donde no está de acuerdo con Dios. Jonás no estaba de acuerdo con Dios.
Dice, esos ninivitas, ellos no merecen el mensaje de salvación. Ellos no merecen que se les predique el evangelio. Ellos merecen que venga juicio, los deshaga. Y yo no voy a ir a perder mi tiempo. Se fue por otro lado. Estoy terminando. Mire, la gentileza trae promoción. O sea, una palabra que usamos mucho y que tanto la usamos que ya le perdimos el significado genuino. Bendición decimos en la iglesia, ¿verdad? La jerga de los cristianos. Dios te bendiga, le dice, ¿verdad? Y a veces usted ni lo siente, nomás se lo dice. Pero mire, la gentileza trae bendición. La gentileza trae promoción. Es como en las empresas, los negocios, cuando hay un servicio al cliente y ese cliente lo atienden bien, le sirven bien, ese cliente va a hablar bien y el negocio le va a ir. Usted que es empresaria, ¿es así o no es así, hermana Rebeca? Así es, ¿verdad? Y miren, no hay mejor propaganda que aquella boca a boca. La gentileza le va a promover. Termino con esta ilustración bíblica. Antiguo Testamento. Rebeca. ¿Se acuerdan quién fue Rebeca? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. No quiero ir al pasaje para no usar más de su tiempo, pero mire, Rebeca llega y le da de beber agua, le da agua a todos los camellos, a todos los camellos. Oiga, y dice que sacó el agua del pozo. Y yo creo que allí no había una bomba eléctrica de que sacó el agua del pozo, dio de beber al hombre, dio de beber a todos los camellos. Fue cuando reconocieron que ella era la esposa ideal. Y no solo reconocieron que era la esposa ideal, sino que fue promovida para ser la esposa de un linaje que Dios hizo, linaje de gloria. ¿Se imagina? Servicial, gentil, atenta. Mire, David, otro ejemplo bíblico. David le dice al papá, aquí están estos quesos, aquí están estas tortillas, vas al campo de batalla para que coman los muchachos y el ejército. David, muchacho, pero obedeció al papá. Obedeció al papá, que le pidió que llevara el queso y las tortillas a sus hermanos y que se enterara, preguntara, indagara, viera cómo estaban sus hermanos y le llevara de regreso la noticia. Allí, usted sabe el resto de la historia. Encontró la oportunidad, luchó con Goliat, sabe toda la historia usted. Mire, y ese hombre fue promovido. Usted sabe el resto de la historia. David fue promovido. La gentileza es un acto de obediencia a Dios. ¿Quiere ser promovida a otro nivel?
quiere ser promovido, más bendecido. Mire, le doy otro ejemplo. Cornelio, Hechos 10, ahí está la historia de Cornelio, como la primera familia llena del Espíritu Santo. Y mire el versículo 4. Mire, mirándole fijamente y atemorizado y atento, dijo, ¿qué es, Señor? Y el Señor le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios se acordó de las oraciones. Dios se acordó de las limosnas, de ofrendas. O sea, Dios va a promoverlo, Dios va a bendecirlo, Dios va a prosperarlo cuando ponemos primero, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia. No todos estamos llamados a ser como Pablo, escribir libros, páginas brutales, ¿verdad? Aunque muchos quieren ser como Pablo en sus escritos, en su enseñanza, pero no en lo que él hizo y en lo que él sufrió. Aprendamos de Ananías. Es una decisión. Decida que a partir de hoy va a empezar a ser más amable, más gentil. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, en esta mañana, por la palabra preciosa que nos has dado. Te suplicamos, Señor, que la prosperes y que no se nos olvide y que nos hagas hacedores de tu palabra, no solo oidores y lo que es peor, olvidadizos. Señor, el mundo necesita gente amable, misericordiosa, perdonadora, que ayudemos, que sirvamos. Ayuda, roca fuerte, Señor. Que no solo escuchemos, ayúdanos esta semana a ser gentiles. En el nombre de Jesús, que la bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con usted hoy y siempre. Amén, amén y amén.